Tengan buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes una vez más compartiendo la santa palabra del Señor. ¿Me acompañas a orar por el mensaje de la palabra, por favor? Señor, suplicamos tu gracia, Padre. Queremos vernos afectados por este mensaje, Señor. Yo reconozco que lo que dice este texto que estaremos leyendo el día de hoy, Señor, puedo ser testigo de primera mano, Señor, que has obrado tu gracia, tu salvación, tu perdón y tu misericordia inentendible en mi vida de muchas maneras, Señor. Hoy te suplico que tú llegues a los corazones de nuestros oyentes, a tu iglesia, que le muestres el propósito por el cual estamos pasando estas circunstancias, Señor, y al que no te conoce, el que nos está sintonizando por primera vez, Señor, y por primera vez va a oír un mensaje de la palabra, abre su corazón, abre sus oídos para que pueda escuchar tu voz, oh Señor. Te pedimos que me des la gracia, que me ayudes a edificar tu iglesia, Señor, no con mis palabras, no con mis consejos, sino con tu palabra, Señor, y que el evangelio sea predicado de este púlpito siempre, Señor. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad, como hemos estado viendo los diferentes domingos, hermanos, estamos viviendo una crisis sin precedentes. Un microorganismo como lo es el COVID-19 ha revelado nuestra fragilidad en todo sentido. A mí me impresiona ver cómo los grandes gobiernos, cómo las grandes empresas se han visto afectadas, ya sea económicamente, los sistemas de salud colapsados, y ha afectado incluso la iglesia. Bien decía Luis al inicio, ya quisiéramos estar reunidos aquí adorando al Señor. Ha afectado las familias. Han habido diferentes circunstancias en las cuales hemos sido afectados por esta crisis. Pero ¿sabes qué sería lo trágico? Pasar estos días y volver, voy a usar comillas, a una normalidad que no sabemos si vamos a volver. Y yo quiero como premisa preguntarte esto. ¿Te has preguntado qué quiere hacer el Señor a través de esta pandemia en tu vida? Si eres miembro de esta iglesia, si eres miembro de la iglesia de Cristo, o si nunca has sido una iglesia, ¿tú crees que esto pasó nada más por pasar? Cuando Dios permite circunstancias difíciles, como las que todos estamos viviendo, deberíamos de, cuando menos, meditar en nuestros caminos y decir, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Yo me echo a menudo en estos días esta pregunta, ¿qué quieres? ¿Por qué permitiste esta pandemia? ¿Cuál es el propósito para mi vida, para tu iglesia, para el mundo? Yo sé que tú estás diciendo, ¿y cómo voy a saber, cómo voy a conocer la mente de Dios? Es difícil conocerla, de hecho Él es todo sabio. Pero sí podemos saber algo y te lo puedo decir con toda certeza. Dios tiene un propósito para este mundo, Dios tiene un propósito para su iglesia. Y yo creo con esto que esta es una llamada de atención. Definitivamente nos está llamando la atención. Y por eso es que escogimos en esta oportunidad para predicar, si me puedes acompañar por favor, al libro del profeta Oseas. Vamos a estar en el libro del profeta Oseas en el capítulo 14. Es la conclusión del libro. Es el final del libro. ¿Y por qué se escogió esto? Porque aquí hay un llamado de atención. Aquí el Señor nos va a mostrar a través de Oseas cómo Él ha amado a su pueblo y lo está llamando a una reflexión. Así que antes de darte un contexto de Oseas, permíteme leer Oseas capítulo 14, leeremos todo el capítulo. En esta oportunidad y por algunas características de la literatura hermosa que tiene en este capítulo, escogí que compartiéramos la versión que la mayoría de personas lee en Latinoamérica, que es la Reina Valera 1960. Escucha cómo dice la palabra, versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos,
ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Para muchos de ustedes, mis hermanos, el libro del profeta Oseas es un libro extraño. A lo mejor nunca lo habías escuchado mencionar, o a lo mejor, si eres creyente, nunca lo has leído. Es un libro pequeño que se encuentra, pero que tiene una gran historia, una tremenda ilustración de amor. Por eso quisiera darte una pequeña reseña antes de llegar a la conclusión del libro. Es como si hubiéramos tomado un libro cualquiera y nos vamos al último capítulo. Seguramente te estás preguntando, ¿y de qué se trató? ¿Por qué le dice vuelve, oh Israel? Este libro contiene una de las historias más sorprendentes del Antiguo Testamento. Oseas profetizó aproximadamente desde el año 750 a.C. a quizás hasta el 734 a.C. Profetizó al reino del norte, que cuando fue la división de los dos reinos, al reino del sur se le llamó Judá, y al reino del norte Israel. La profecía va más referida a Israel. Israel, después de la división, se caracterizó por no tener gobernantes que hicieran lo recto delante de los ojos de Dios. Es más, el parámetro, por ejemplo, con los reyes del sur era porque hizo lo bueno, como su padre David. El parámetro de los reyes del reino del norte era y caminó en los malos caminos como Jeroboam, imagínate. El pueblo estaba viendo una corrupción moral, decadencia, violaciones, abusos, falta de honestidad, de verdad, etcétera. ¿No te suena similar a los días en que vivimos? Y el Señor levanta al profeta Oseas y le da un mensaje totalmente diferente a los otros. Le pide que encarne en vida propia una parábola. Le pide el Señor que se case con una mujer que era adúltera, una mujer que en algunos versículos la llama ramera, mujer de prostitución. Y muchos han dicho, esto no puede ser, Dios no le puede pedir a un hombre de Dios que se case con una mujer inmoral. Pero el texto no está haciendo una alusión alegórica a este matrimonio, sino que da detalles del nombre del padre de la mujer, del nombre de la mujer, de los hijos concebidos, por lo cual creemos que es un relato histórico doloroso, sorprendente, para mostrar una gran lección que Dios quería tener. Ahora, sé que muchos dirán, pero no le era permitido a los sacerdotes o a los profetas casarse con una mujer impura. Tienes que verlo desde la óptica que cuando se escribió esta mujer, por la palabra que aparece ramera, ahí probablemente no era fornicaria antes de casarse, sino que la palabra que menciona de Gomer era una mujer que estaba inclinada a serle infiel a su marido y eventualmente cayó en muchas infidelidades. Mira cómo dice el capítulo 1 para entender el contexto del capítulo 14, versículo 2 al 9, igualmente de la Reina Valera. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, solo quiero decirte que en esos días la maldad en Israel había incrementado grandemente.
El principio, versículo 2, de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vas a tener esta ilustración en vivo, vas a casarte con esta mujer que representa lo que la tierra está haciendo en contra de su Señor. Quiere decir que para Dios el pecado es algo como una infidelidad, en una relación matrimonial, como un adulterio. A eso se está refiriendo. Versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Yo creo que por lo que dice ahí, le dio a luz a Oseas un hijo, que probablemente este primer hijo fue de Oseas. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez. Aquí no le dice le dio a luz un hijo, sino que concibió ella otra vez. La mayoría de comentaristas y eruditos del texto, y por lo que dice hijos de fornicación, consideran que estos hijos ya no fueron legítimos. Y aún más por el nombre que Dios le dijo que le pusiera. Y le dijo: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no seré vuestro Dios. Dios le pide a Oseas que se case con esta mujer adúltera para representar lo que yo considero una historia impactante, chocante. Todos los esposos que están escuchando este mensaje nos sentimos en alguna forma como indignados de solo leer esto. Pero lo más impactante es que esta historia representa una historia de amor más gloriosa y una ofensa más impactante que la de una mujer que abandona a su marido. La historia de Cristo, del amor de Cristo, como acabamos de cantar, por aquellos que quiere salvar. Por eso es que la vida misma de Oseas es una parábola. La mujer llamada Gomer representa a su pueblo, que le ha dado la espalda a Dios en pos de otros dioses. Y a la humanidad misma también la representa, porque la humanidad fue creada para vivir para la gloria de Dios. Pero dice Romanos que cada uno de nosotros ha rechazado su gloria y hemos vivido para nosotros mismos. A lo largo del libro vemos insistentemente las infidelidades de esta mujer, pero a la vez vemos más insistentemente la búsqueda de este Oseas para representar la búsqueda incesante que Dios tiene por ti y por mí, aún en nuestro pecado. En todo el libro hay una línea melódica, hay unos tonos dulces. Es como una canción romántica, pero no romántica de esas pasionales. Es como una música que tú escuchas y en el fondo es un amor indeleble. Es una canción sin igual. Este libro habla del incondicional amor de Dios y la gracia inexplicable de Cristo. Por eso titulé este mensaje: Vuélvete a Dios. Porque el mensaje central es la misericordia de Dios, el de un Dios paciente que te está llamando de tu pecado y te dice: ven, ven, hijo mío, ya no vivas para estos dioses, no te van a dejar nada, vuélvete a mí. Mi objetivo es que nos encontremos con la gracia de Dios y que nos podamos volver a Él, que como inicié diciendo, no pase esta pandemia, tu situación financiera, tu situación de salud, aún esta cuarentena, volviendo a la normalidad.
que termine estos días y tú digas, ¿qué pasó? Me volví a Cristo. Por eso veremos en una forma bien sencilla el texto. Ahora, todo eso era para llegar a Oseas 14. Y quiero estar consciente de tu tiempo. El primero que veremos será el llamado al arrepentimiento. Lo segundo es la forma del arrepentimiento. Y lo tercero es la promesa de restauración. Veamos lo primero, el llamado al arrepentimiento, versículos 1 al 3. Pero enfoquémonos en el 1. La primera palabra que aparece en el versículo 1 es vuelve. Vuelve, oh Israel. ¿A quién? A Jehová, tu Dios. Esta palabra es hermosa porque literalmente está hablando de una mujer que se ha ido de la casa. Está hablando de alguien que ha abandonado con desprecio, con dolo, con alevosía a su marido. Y aún así ves esta incondicionalidad y paciencia del marido diciendo, ¿sabes qué? Vuélvete a la casa. ¿Qué haces viviendo allá? Aquí vemos desde el inicio de este texto, en el capítulo 14, la iniciativa de Dios en reconciliarse con el mundo, en buscar a los que se habían perdido. Es sorprendente que hoy leía Luis la parábola del hijo pródigo, pero en ese capítulo de la Biblia es interesante que Cristo menciona 3 parábolas en donde dice la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, y en todas hay una línea constante. El Padre las está buscando a tal grado que deja a 99 por ir a buscar a la que está perdida. Este mensaje es para ti, que nunca has estado cerca de Dios. Vuelve al Señor tu Creador. Este mensaje a lo mejor es para un joven. Hoy que me estaba preparando para venir, me recordé de un amigo que creció en la iglesia, que conoció los caminos del Señor, que ministraba en el equipo de alabanza, y de pronto un día el pecado lo fue envolviendo y llamando, y ahora dice ser no cristiano, ya no más. Y no sé, no estaba pensando en este mensaje y me vino él a la mente. Y yo dije, así como este amigo, hay muchas personas. Quizás tus padres son creyentes, creciste en una iglesia, estudiaste en una escuela cristiana y ahorita estás lejos de sus caminos. El Señor te está llamando con este verbo, vuelve a casa. El verbo vuelve, mis hermanos, tiene que ver con arrepentimiento. Por eso es que el llamado es arrepentirse. Si te tomas el tiempo para leer el relato, te darás cuenta que la condición de Gomer fue empeorando cada día más. Dice el capítulo 2, versículo 5, qué triste estas palabras que le pronunció a sus hijos. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella pensaba que estos amantes le proveían de todas las cosas. Ella pensaba que tener a estas personas era la satisfacción. Y cuando yo leo de ella, pienso que así somos muchas veces. Dios es el que te ha bendecido de muchas formas. Tienes salud, tienes recursos, tienes tantas cosas. ¿Y sabes quién nos ha dado? Dios. Pero el hombre en su pecado dice, esto me lo dan el mundo, mi riqueza, mi sabiduría, mi poder. Qué trágico, ¿verdad? Es triste. Puedo, como manera de ilustración, imaginar a Oseas que llegaba ahí a un mercado y veía a uno de los amantes de Gomer. Y él en su corazón se conmovía por esta mujer y le decía, cómprale, llévale vino, llévale aceite, por favor, dile de mi parte. Y este cuate llegaba ya a la casa diciendo, mira lo que te traigo. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Ella diciendo, mira lo que me dan mis amantes. ¿No es así cuando somos bendecidos y el hombre no reconoce quién manda las bendiciones? Hermanos, llamado de vuelve es uno de los llamados más hermosos de toda la Biblia. Es el llamado al arrepentimiento. La palabra
tiene que ver con arrepentimiento, conversión. Me encanta la palabra conversión. En la Biblia la palabra conversión se puede decir en una forma sencilla. Yo así se le enseño a los niños cuando me ha tocado dar clases de escuela bíblica. Les hago el dibujito de las señales de tránsito, la vuelta en U. La flecha va hacia allá, hacia el pecado, hacia la destrucción, pero el arrepentimiento es, momento, da vuelta en U, deja de seguir tu pecado y vuélvete a Cristo. Y sabes que este es el mensaje que vino anunciando Jesús. Cuando Él llegó a la tierra, Él llegó diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje que yo traigo para ti hoy. Vuélvete al Señor, arrepiéntete. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Es buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su mal camino y vuélvase a Él, que Él tendrá misericordia. Qué hermoso. Qué hermoso. En los tiempos en que yo tuve la oportunidad de vivir en Ciudad Juárez, el año 2010 y 2011 particularmente, la violencia se recrudeció. Por eso les digo que los momentos de crisis nos deben de ayudar a pensar en qué estamos, cuál es nuestra verdadera necesidad. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que la Iglesia Unida, no solo la iglesia que yo pertenecía, que es la iglesia, una de las iglesias de Gracia Soberana, sino diferentes iglesias, diferentes denominaciones unidas comenzaron a buscar al Señor, comenzaron a decir, Señor, te necesitamos. Era común ver, me tocó participar en reuniones en parques públicos, en los puentes internacionales, la gente buscando a Dios. En ese tiempo no era pandemia, era la violencia, la guerra tremenda, habían muertes diarias, no sé cuántas, 10, 11 muertes diarias. Y se comenzó a hacer una campaña publicitaria, se hicieron stickers, playeras, las iglesias decían esto, el lema era, acércate a Dios. Pues si quieres que te dé un lema para este tiempo de pandemia, es este, vuélvete a Dios. Iglesia, nosotros somos los primeros que debemos volvernos a Dios. Leí en el tiempo de oración pastoral Luis en Efesios, dice la palabra del Señor, yo alabo las obras de la iglesia en Éfeso, que tienen fe, que han servido, etcétera, pero tengo algo contra ellos, que han dejado su primer amor. Muchas veces como creyentes ya estamos casados con este marido y comenzamos a enfriarnos. Es tiempo de volvernos. Sé que si me estás escuchando muchos dirán esto, pero yo ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Yo no soy tan malo. A lo mejor tú tenías mucho de qué arrepentirte, por eso es que el evangelio, dicen algunos, es para las personas más débiles emocionalmente. Y esto no es cierto, mis hermanos. Por instinto pensamos que no es para nosotros, pensamos que el que debe de arrepentirse es, a lo mejor la señora dice, mi marido debe de arrepentirse. O está oyendo a un padre de familia y dice, qué bueno que se siente aquí mi hijo para que él oiga este mensaje. Él necesita arrepentirse. No, la Escritura enseña que todos estamos mal, todos debemos arrepentirnos. Si tú piensas así, déjame, te digo lo que el texto dice de qué te debes de arrepentir. Todavía estoy en el versículo 1, dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Cuál era? ¿De qué se debía arrepentir? Del pecado. Y el pecado es un virus no como esta pandemia que está afectando allá a millones. No están muriendo todavía millones, pero está afectando a millones. Pero el pecado es universal. El pecado lo tenemos todos. Y déjame decir, yo sé que hay personas que me están oyendo que son moralmente muy buenas, muy correctas, muy generosas. Y dices, si me estás diciendo pecador, me voy a tomar ofensa. Te pido que me escuches, que no tomes ofensa, porque esto es así como decir asintomático. Si tú eres una persona muy buena, no quiere decir que no tengas este pecado. El virus puede ser asintomático o puede ser un tremendo, pero todo hombre que nace de mujer tiene pecado. Por sorprendente que esto te parezca, todos nosotros somos Gomer. Todos nosotros, Dios nos ha amado, a la humanidad la ha querido rescatar, bendecir, pero nosotros hemos ido en pos de otros dioses. Si no,
Mira lo que dice Dios, no lo que yo pienso, lo que dice Dios en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, mira esto, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí se denuncia la universalidad del pecado, no importa si eres judío o griego, o si eres muy bien portado o no, todos hemos sido afectados por el pecado. ¿Te has puesto a pensar en los billones de personas que hay en el mundo? ¿Y no habrá por ahí alguien que sea más o menos bueno? ¿No habrá alguien por ahí que se haya ganado el cielo? La respuesta de Pablo es no, no hay ni uno solo. Por eso es de que para volverte a Él, debes de reconocer el gran obstáculo que tenemos, que se llama pecado. El pecado nos ha destruido. En una ocasión estaba compartiendo el mensaje del Evangelio, esto que estoy hablando, en un grupo de casa, y se levantó una señora anciana, y me dice, hijo, me dice, estaba ahí, sí parecía hijo o nieto o bisnieto de la señora, y me dice, hijo, qué bonito lo que dice, pero yo tengo ganado el cielo. Yo no soy pecadora. No lo podía aceptar. Me sorprendió, pero a lo mejor me estás oyendo y tú estás pensando igual. No es lo que haces externamente, sino la raíz. Tienes que aprender a diferenciar lo que dice ahí en Romanos 9. Todos estamos bajo pecado. El pecado no son las acciones, esos son los pecados que hacemos, los frutos. Que la Biblia diga que estamos bajo pecado significa que todo hombre nace bajo el reino del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es un mal moral. La mayor parte de los nombres que se usan en la Escritura tienen que ver con un mal moral, con rechazar a Dios. Mira, te voy a dar algunas definiciones. Una acción equívoca, errar al blanco, una desviación del camino recto, una falta de integridad y rectitud, un desvío del sendero señalado, una rebelión o negación a sujetarse a la legítima autoridad de Dios, una transgresión positiva de la ley, una violación del pacto, una malvada y culpable transgresión de la ley. Culpa, deslealtad, traición, vanidad, una perversión o distorsión de la naturaleza, entre otras. Todo eso dice la Escritura que es pecado. Por eso es que yo he definido que la esencia del pecado consiste en el hecho de que Adán se colocó en posición de Dios, que rehusó someterse a la voluntad de Dios en impedir que Dios determinara el curso de su vida, que activamente intentó quitar el asunto de las manos de Dios y determinar el futuro para sí mismo. Por eso, mis hermanos, todos los descendientes de Adán tenemos pecado. De hecho, el doctor Wayne Grudem lo define como pecado es no sujetarse a la voluntad de Dios en acciones, en intenciones y en naturaleza. Si tú dices, yo nunca he hecho ninguna acción pecaminosa, seguro has tenido la intención de hacerla. Si dices, yo nunca he tenido la intención ni la acción, por naturaleza tú y yo somos pecadores. Así que, mis hermanos, esta historia de Gomer nos habla a nosotros. Vuelve al Señor, porque por tu pecado has caído. Tú y yo nos hemos ido en pos de otros amantes. Tan simple como esto. Miren estos días como que en lugar de la pandemia, muchos de guardarse, de meditar, ¿no te has dado cuenta cómo han incrementado los abusos familiares? Algunos dicen, sí, es que ya no aguantan a la mujer allí y por eso la golpeó. Han incrementado los robos. No es que la situación financiera nos va a llevar al punto en donde se van a comenzar a ver más robos, porque va a haber más desempleo. Te acabo de decir que todas esas son definiciones de pecado. Se han aumentado la corrupción. Han habido lugares en donde han llegado donaciones a países y en lugar de los gobernantes servir al pueblo, se han lucrado. Es tremendo.
El capítulo 4 de Oseas nos dice por qué el Señor les dio esta ilustración. Lee conmigo Oseas 4, 1 al 3. Por tu pecado has caído. Ahora él dice cómo vivía la tierra. O sea, Gomer ilustraba esto. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjate, no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. La expresión en hebreo de ese homicidio tras homicidio se suceden sería algo así como que es charco de sangre tras charco de sangre y ahí tirados. Esta era la condición de la tierra de Israel, pero es similar a la condición que vivimos en estos tiempos. Por eso es que decía yo en la última predicación que tuve hace 2 domingos, que vivimos, como dijo el Señor Jesús, en los postreros tiempos serán como los días de Noé, que se estarán casando, y dije, no es que casarse sea malo, pero viviendo para sus deseos, para sus gustos, y no tomando en cuenta a Dios. El mayor problema, mi querido amigo y hermano, que tú tienes en esta pandemia no es el financiero o que si te vas a enfermar, sí o no. Mira, el mayor problema que tienes es que por tu pecado has caído y que necesitas volverte al Señor, volverte en arrepentimiento. De lo que te debes de preocupar de todo corazón en estos días no es si te vas a enfermar o estar preocupado, sino que este mensaje de Oseas es muy claro. Debes de preocuparte de estar a cuentas con Cristo. Es sorprendente que en el Evangelio al Señor le preguntaron un suceso natural que había pasado. En Siloé, un estanque que se cayó una torre y murieron 18 personas. Es como lo que está pasando ahorita, es un fenómeno, una situación que había pasado, y le preguntaron, oye Señor, ¿qué pasó con estos? ¿Y sabes qué les contestó Jesús? Les dijo, no crean que murieron porque ellos son más pecadores que los otros galileos. Y si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. ¿Qué está diciendo Jesús con esa enseñanza? Que el problema no es que todos vamos a morir un día, pero el que se muere sin arrepentimiento, sin volverse a Cristo, su muerte es eterna y es letal. Por lo cual mi llamado es con urgencia, y es lo que Oseas nos transmite en todo el libro. Oseas 6, versículo 1 y 2, mira cómo les decía, después de que leyó toda esa descripción, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Es bien tremendo esto. No sé por qué el profeta Oseas, Dios le inspiró decir, vengan al Señor, y la consecuencia de venir al Señor será esta, les va a dar vida. Y mira cómo dice, después de 2 días, al tercer día les va a dar vida. Muchos se han preguntado qué quiere decir, qué quiso decir para ellos esto. Pero yo quiero decirte de este lado del Nuevo Testamento, ¿a qué te suena? ¿Cuántos días estuvo el Señor en la tumba? Pero al tercer día resucitó. Y esta es la promesa de Cristo. Todo el que esté en Cristo, no solo sus pecados son perdonados, sino que resucita juntamente con Cristo. Tenemos nueva vida en Cristo. Vuélvete a Él. Y Él te levantará y vivirás delante de Él. Ahora, el texto nos sigue hablando, que es nuestro segundo punto, la forma de este arrepentimiento. Hemos dicho, ¿cuál es el llamado al arrepentimiento? Vuélvete, porque por tu pecado has caído. La forma del arrepentimiento nos deja ver cómo es el arrepentimiento que Dios quiere. Y tiene que ver con volverte al Señor de todo corazón. Tiene que ver con quitar los ídolos. En pocas palabras, el arrepentimiento se ve en acciones. Y esto es bien importante decirlo, porque muchos tienen la impresión que arrepentirse es darse golpes de pecho. Me siento tan mal. Esta mujer Gomer no era solo que estuviera con los amantes y decir, me siento tan mal de haber dejado a Oseas. Soy bien indigna. No merezco su amor, no era solo eso.
El texto en el capítulo 14, versículo 2, nos dice cómo es la forma del arrepentimiento. Te dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Llevad palabras de súplica, es una demostración externa, pasos concretos de que Dios quiere que Gomer se volviera a él. No era solo decir estoy mal con Oseas, sino venir confesando su necesidad de él. Y en la Escritura muchas veces el Señor enseña esto. Romanos 9, tú lo conoces, cómo son salvos los hombres si confesares con tu boca. Pero no es solo decir, sí creo en Cristo. Tiene que ver con esa confesión, reconoce tu necesidad de Dios. Por eso, mis hermanos, te dice, aquí yo puedo ver al Señor inspirando al profeta o al escritor de Oseas decir, le voy a poner las palabras que tiene que traer en su boca. ¿Y cuáles serán esas palabras? Quita el pecado. Quita el pecado de una sola vez. Esa palabra hebrea se puede traducir perdóname. Remueve mi pecado. Miren, es como esas verrugas, perdón la ilustración, o esos mezquinos que si les pasas por encima una lima o los cortas por encima, ¿sabes qué pasa? Se hacen más grandes. Esa palabra quita quiere decir remover de raíz, como cauteriza mi pecado, estoy arrepentido de mi vida anterior, levántalo, remuévelo. Y me llama la atención, porque aquel que se ha arrepentido tiene esta característica, aborrece su vida de pecado, no vuelve a ella. Esta historia de Oseas es muy sorprendente, porque Dios prácticamente le pone las palabras. Pero he aquí la buena noticia. Tú podrías venir suplicando esto, quita mi pecado, remueve mis faltas, estoy arrepentido de ser esto y esto y esto. Pero, ¿sabes por la única razón que puede ser quitado tu pecado? ¿Sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? No es porque llores, ni porque te hinques o camines y hagas una penitencia grande. No, el pecado del hombre, mi pecado fue quitado un día y el tuyo puede ser quitado este día por esta simple razón. Porque cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, vino caminando el hijo de María y José, Jesús de Nazaret. Y cuando lo vio no dijo, ahí viene Jesús. Ahí viene otro ungido, ahí viene otro profeta. ¿Sabes qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta misma palabra del Señor, quita nuestro pecado, hubo una provisión para quien la venía a quitar. Su nombre es Cristo. Y mira qué nombre más glorioso, no solo Cristo, sino Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, venía a pagar con su vida tu pecado y mi pecado. Por eso es que los que vienen a Cristo no solo han sido cubiertos o lavaditos así por encima, sino que el que está en Cristo nueva criatura es y su pecado ha sido removido de raíz, no de gratis. Tu pecado cuesta mucho. De hecho, la paga de tu pecado y del mío, ¿sabes qué es? Muerte. Una vida miserable. ¿Cómo crees que vive una vida alguien como Gomer? ¿Tú crees que es feliz? ¿Tú crees que después de acostarse con uno, con otro, teniendo su hogar, se va con una sonrisa? ¿Disfruta los alimentos? ¿Duerme en paz? No. La vida de pecado es miserable, mis hermanos. Muchos o todos los que no teníamos a Cristo vivíamos así miserablemente. Pero la Escritura dice que cuando vienes a Él quita tu pecado no por encima, te da una vida nueva. Y no fue gratis, costó tanto que lo que costó es la sangre de este Cordero. Cuando tú pienses en la cruz, no pienses en un crucifijo, no pienses en la Semana Santa, en hacer contrición, piensa esto, sobre esa cruz estaban cayendo mis mentiras, mis odios, mis soberbias, mis enojos,
mis deslealtades y los tuyos también sobre aquel que no pecó. Ese es el mensaje del Evangelio. Por tu pecado has caído, pero hay un sustituto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que te quiere salvar y regenerar. Por eso es que dice ahí en el versículo 2, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente. Porque el arrepentimiento también lleva a otra parte. Mira lo que dice conmigo el versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti, el huérfano alcanzará misericordia. El arrepentimiento se muestra en fe. Es decir, esta mujer, el pueblo de Israel, más bien dicho, estaba confiando que Asiria los iba a salvar, o que tenían un gran ejército con muchos caballos y que por eso podían ser libres. Pero aquí dice, mira, Señor, reconocemos que ni los caballos, ni Asiria, ni nuestros ídolos nos salvan. ¿En qué está tu confianza? Esta pandemia ha revelado que muchos de nosotros confiábamos en nuestra chequera, en nuestra cuenta de banco. Y sabes que en un día te puede mostrar el Señor que todo eso es vano. A veces se nos olvida. A veces estás tan sólido financieramente que dices, tendría que pasar, lo voy a hacer así un poco risible, una pandemia para que yo quebrara. Y Dios dice, ¿quieres saber quién es Dios? Eres joven, saludable, deportista, maratonista, triatlonista si quieres. Pero en una moneda contaminada se te olvidó. Te tocaste tu nariz, tu boca, tus ojos. El Señor puede demostrarte que tú confiabas en tu fuerza. El arrepentimiento es decir, Señor, no confiamos en nada más. La fe que salva, ¿qué es la fe que salva? La fe que salva es confesar a Jesús como único Señor y Salvador de tu vida. Nada más te salva, nada más te acerca a Él. No son tus buenas obras, no es tu religión, no es que eres bien portado, no es quién es tu padre o tu madre. Muchos de ustedes a lo mejor sean hijos de pastores y esa es tu confianza. Es por eso soy salvo. No. Somos salvos por depositarnos en Cristo. Piensa en esto, que te estás ahogando, que no es una tablita de la que te agarras para sobrevivir en el océano. Hay una roca inconmovible. Tírate en los brazos de Jesús. Eso es fe. Cuando un hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento de fe, ya no confía en sus obras, en sus riquezas, en sus fuerzas, en sus apoyos, sino que confía en Dios de todo corazón. Fíjate que en los Estados Unidos se hizo una encuesta y la mayoría de personas dicen que tienen fe en Jesús, por estadística, pero sus vidas no reflejan este hecho. De la fe que estamos hablando es la fe que salva y es la que dice, cree en tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es Señor. Cuando lleguemos a la gloria de Dios, allá no vas a llegar diciendo, ¿cuáles son tus méritos para entrar al cielo? Fui bien portado. Fui un tremendo padre. Es más, fui muy generoso. Daba limosnas, ofrendas, diezmos. Lo único que te va a hacer entrar es fe. Que tú llegues diciendo, no, ¿cuáles son tus méritos? No confío más en el asirio, no confío más en mis ídolos, no confío en nada más que en Cristo para mi salvación. El llamado que Dios te hace hoy es a que te vuelvas a Él de todos tus ídolos, de todas tus confianzas en la carne, de toda tu confianza en tus propias fuerzas, que te deposites en la mano del Señor. Lo más tremendo es que la fe es un regalo de Dios para tu vida. Dios quiere que confíes en Él. Me encanta en Lucas 18:8 cómo dice que el Señor les dijo, cuando yo venga a la tierra, ¿qué voy a encontrar? Os digo, dice Lucas 18:8, que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. En pocas palabras, si ese día viniera Cristo, o aún más,
Esta pandemia me ha hecho pensar mucho en la muerte. ¿No es cierto que has pensado en la muerte? Tengo un amigo que es bien chistoso, bien platicador, y le llamé un día de estos para ver cómo estaba. Me dice, ya me dio 6 veces COVID en esta cuarentena. Dice. Me dio risa, me alegró un momentito la noche, pero muchos han pensado que han tenido los síntomas del coronavirus, otros están pensando en la muerte, depende cuál sea tu estado de ánimo, tu forma de asimilar las cosas. Pero te has puesto a pensar esto: si Dios te llamara hoy, ¿encontraría fe en tu vida? ¿Has puesto tu fe en Jesús como tu único medio de salvación? Y si no, este texto te dice, vuélvete a Jesús. Hoy Él te quiere dar el arrepentimiento y la fe para que creas en Él. Y esto nos lleva a nuestro tercero y último punto. Después del versículo 3, el versículo 4 en adelante es una lluvia de bendiciones, promesa de restauración. Así titulamos a nuestro último punto, la promesa de restauración. Y por eso, específicamente por el versículo 4, yo usualmente uso la Biblia de las Américas, por si nos estás escuchando por primera vez, pero en esta ocasión dije, quiero que leamos el versículo 4 en la Reina Valera, porque creo que el versículo 4, hermanos, contiene todo el Evangelio en Oseas. Si nunca lo habías leído, escucha cómo dice, yo. ¿Quién está hablando? Dios, es un yo mayúscula. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio consiste en esto: que Dios ha perdonado el pecado de aquellos que se acercan a Él, ha sanado su rebelión. Siguiendo con el relato de Oseas, Dios le pidió que amara a esta mujer que iba a ser propensa a pecar. Le dice, vuélvete a mí porque quiero sanar tu rebelión. ¿Por qué es importante que veamos a Oseas y Gomer? Porque no es lo mismo decirle a alguien, perdona a aquella señora que es bien mal portada, que decirle a un marido, perdona a tu mujer que te ha fallado una y otra vez. Por eso es que esta frase, yo sanaré tu rebelión, es el relato del Evangelio. ¿No es acaso la historia de todos nosotros? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a pensar que sabía que como esta mujer lo íbamos a deshonrar muchas veces. Y te quiero decir esto, aún como creyente, le has fallado muchas veces. Y aún así te escogió. Te lo voy a poner así: Gomer no era amable, no era atractiva. Y esto a veces nos duele nuestro orgullo, pero ni tú ni yo lo éramos para Dios. No es que se convirtió aquel tremendo Señor con este liderazgo, entonces va a ser un gran activo para la iglesia de Cristo. No. Yo mientras estábamos adorando al Señor y cantábamos gracia y paz, ¿cómo puede ser? Se me salían las lágrimas. Porque yo no estoy pensando gracia y paz, ¿cómo puede ser que Dios salvó al pastor Luis, que salvó a nuestro hermano Josué o nuestro hermano Willy? No estoy pensando en eso. Estoy pensando cómo me miró a mí en mi condición de pecado. El que te habla. Si tú me ves parado aquí, puedes tener esperanza, porque Dios me escogió como Gomer. Sanar su rebelión significa perdonar su pecado. Esto es lo que el Evangelio ha venido a proveer: perdón de pecados, amnistía total. Dios ha perdonado nuestros pecados y nos acepta y nos ve justos delante de Él. Una cosa es que le digas a una persona que fue perdonada pero era culpable, sí te perdono, pero siempre va a estar ahí eso. Y otra cosa es que tú le digas, has sido perdonada y nunca se te inculpa o se te imputa culpa. El perdón es que te cancelan tu deuda totalmente. Por ejemplo, una deuda financiera. Si tú fueras y está pagada, ya es suficiente motivo para dar gracias y decir, wow, ya no debo estos miles.
pero el Evangelio provee un perdón y la justicia de Cristo, en donde tú no solo ya no tienes deuda, sino que tienes miles a favor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ese es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Pero Dios te dio vida, te perdonó por gracia. Esto, hermanos, no es simplemente información bíblica o teológica. No te vayas con esto a decir, ok, el perdón es que Dios me quiere sanar mi rebelión, quiere perdonar mis pecados. Esta es una verdad grande y hermosa que conmueve nuestros corazones y que yo le pido al Señor que la haga real en su vida. Si a mí me preguntas cuál fue el recuerdo más glorioso que tengo de mi conversión, no recuerdo muchas cosas, pero la sensación de sentirte perdonado es indescriptible. Salmo 32, 1. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y cuyo pecado ha sido perdonado. Eso es lo que recuerdo. Perdonado. Yo sanaré tu rebelión. Ahora, yo sé que muchos dicen, es que usted no me conoce, no sabe hasta dónde he llegado, no sabe lo que hice anoche. Yo soy ese joven hijo de creyentes, hijo de pastores, que estoy viviendo en pecado. Yo ya conocía la palabra, para mí no hay perdón. Yo soy esa mujer que no soy Gomer, sino que literalmente estoy viviendo en adulterio con uno, con otro, y estoy escuchando este mensaje. ¿Acaso hay perdón para mí? Estimada amiga, si lo hubo para Gomer, vuélvete a Cristo, que para ti también lo hay, porque no es un perdón gratuito. Cristo, extendiendo sus brazos, dijo, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si la expresión yo sanaré su rebelión no te conmueve, la que sigue es una de las expresiones más hermosas de toda la Biblia. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó. Una cosa es que te perdone un juez, que cancele tu deuda, pero Dios no está hablando como juez aquí. Está hablando un perdón no legal, no fiscal, no nada más en papeles. Está hablando de un perdón lleno de amor. Está hablando de un perdón de un marido al que le han sido infiel una y otra vez. ¿Y sabe lo que dice? Por eso es que es por pura gracia. Estuve queriendo ver algunos comentarios sobre el versículo 4 y no lo pude leer ni escuchar, me hubiera gustado, pero me llamó la atención que el pastor Piper predicó solo del versículo 4 y le tituló a este mensaje, Encontrándonos con la gracia de Dios. Yo sanaré tu rebelión, te amaré de pura gracia. Eso quiere decir que no había nada en ti para que te amaran, ni en mí. Te están regalando, te están dando el don, que te amen, que te perdonen. Nos amó como Oseas amó a Gomer. Dice el capítulo 3 que después que lo había abandonado una y otra vez, llegó al punto de estar vendida como esclava. Cuando los amantes se cansaron de ella, la dejaron destruida físicamente, emocionalmente, al punto que la vendieron como esclava. Y dice Oseas 3, del 1 al 3, y el Señor me dijo, mira esta palabra, ve otra vez. Y qué profundo esto. Ve otra vez. ¿A qué voy a ir otra vez? A amar una mujer amada por otro y adúltera. Y mira cómo dice esto, así como el Señor ama a los hijos de Israel, y mira esta palabra, a pesar de que ellos se vuelven otros dioses y se deleitan en tortas de pasas. Este era lo que se hacía en el culto a Baal. Y llega Oseas al mercado de esclavos, está esta mujer allí, y dice, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada.
y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti. ¿Sabe lo que estaba haciendo ahí? Renovando sus votos en el mercado de esclavos. Probablemente los otros hombres riéndose de él, probablemente otros hombres queriendo encontrar a esa mujer pecadora para seguirla destruyendo, y él se para frente a ella y le dice, ¿sabes qué? Yo juré ser tu esposo hasta que la muerte nos separe, pero lo glorioso no es la historia de Oseas, que ninguno de nosotros como hombre a lo mejor lo pudiera vivir así. Lo glorioso es esto, que Cristo no te compró ni por un 15 ciclos de plata ni por un homer, sino que Pedro dice en primera de Pedro que nos compró o nos redimió de la esclavitud que estábamos con su sangre preciosa. ¿Qué costó ese amor de pura gracia que te llegó a encontrar y me llegó a encontrar a mí en el mercado de esclavos y te dijo, te voy a amar de pura gracia, te voy a comprar con mi preciosa sangre? ¿Y sabes qué es lo precioso? Que Él renueva el pacto matrimonial contigo y te dice, te amo y te voy a amar y te voy a seguir sirviendo. Y tú no te vas a ir con otros amantes. Por eso es que dice la Escritura, en amor nos predestinó, en amor te perdonó, no por obras de justicia que hubieras hecho, sino por su pura gracia y favor inmerecido para con nosotros. Él nos ha amado de pura gracia. Dice el capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín y yo lo llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su quijada. Me incliné y les di de comer. ¿Cómo sientes tu corazón por tu hijo? Todos los que son padres aquí tienen su hijo. Aun si tu hijo anda perdido en el mundo, aun si tu hijo es despreciable para la sociedad, tú sientes esto en tu corazón. Te lo aseguro porque yo veo en las cárceles, en las prisiones, la gente afuera, las madres de los delincuentes diciendo, pero es que él es mi hijo amado. Y mira cómo dice el Señor. Pocas veces veo que esto dice cuando Israel era un niño. Como un padre ama a su niño, te está diciendo el Señor que te amará de pura gracia, que te ha atraído con diferentes cuerdas humanas, dice aquí, con cuerdas de amor. Mira, yo no quiero ser pesimista ni alarmista, pero en una ocasión estaba compartiendo sobre esto. Hace mucho tiempo tenía un grupo de universitarios, reuníamos a nuestros compañeros de la universidad cuando el Señor recién me rescató. Tenía como 18, 19 años y se nos comenzó a hacer un grupo bien grande. Éramos como 40 personas entre compañeros. Nadie conocía el Evangelio. Ese día yo les dije, el Señor te está trayendo, ven a Él. Y hubo mucha respuesta. Muchas personas jóvenes que todavía perseveran, y si tú te acuerdas de esa reunión y a lo mejor estás oyendo, te acordarás, entregaron su vida a Cristo. Pero hubo una joven que estuvo rechazando todo el momento. Me dijo, no, yo no creo en esto, yo no quiero creer en esto. Y no sé por qué sentí decirle, ¿y qué pasaría si mañana morimos? Bueno, al siguiente día se vino un terremoto y ella se quedó encerrada en su oficina, estaba trabajando y decía, ay, este predicador, decía ella, pues, mira lo que me hizo, dijo, si mañana, como dice la gente, me saló, decía. Solo te quiero decir esto, Dios te está trayendo con cuerdas de amor. No desprecies su voz, ven a Él. Porque el versículo 4 te dice, porque mi ira se apartó. Por eso comenté que el versículo 4 contiene el Evangelio, no solo te perdona como juez, sino como un esposo amante, pero imagínate que este esposo estuviera toda la vida enojado con la esposa. Si regrésate a la casa, pero toda la vida te voy a estar reprochando
y molestando, mi ira se apartó. El hombre, tú y yo, nuestro pecado no solo es que nos va a destruir en la vida, sino que somos merecedores de la justa y santa ira de Dios. La ira de Dios es su indignación por el pecado. Pero ¿sabes qué? Tú puedes ser librado de la ira de Dios. Tú puedes ser librado de la ira de Dios, como yo puedo ser librado de la ira de Dios, porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo Cristo. A mí me encanta Isaías 53, cuando la Escritura dice: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por su herida hemos sido sanados. La ira que te correspondía a ti y a mí cayó sobre su Hijo Cristo. Y finalmente, que creo que podemos hacer un mensaje solo de esto, pero lo voy a mencionar rápido. Del versículo en adelante, 5 en adelante, nos habla de una restauración total y completa. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Expresión tras expresión nos muestran una disposición favorable del Señor por pura gracia para aquellos que han sido perdonados y amados por el Evangelio. Esa es nuestra historia. Enemigos, una expresión, adúlteros, infieles, perdonados, libertados de la ira, y ahora esto, bendecidos con toda bendición espiritual. Aquí no estoy hablando de bendiciones materiales, estas son que diga el Señor: yo voy a ser como rocío. Te está diciendo, va a ser una frescura en tu vida, tu verdor va a ser notorio, tu vida espiritual va a resplandecer. Has estado en un desierto, has estado seco, el Señor te dice: vuélvete a mí, yo voy a ser como un rocío para tu vida. El Señor también te dice, mis hermanos, que a tu sombra se van a albergar otros. Este hombre que Dios transforma luego es alguien que da fruto, que otros pueden ver a Cristo en su vida. Esa es la gloria del Evangelio. Por eso es que Efesios dice: por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos sentó en lugares espirituales en Cristo Jesús. Dios promete venir como rocío sobre tu vida, traer verdor, frescura, hacerte que florezcas, que dé fruto, que el huérfano encuentre en Él misericordia. Tantas bendiciones. Pablo se encargó de predicar este mensaje en Romanos 9. Y él dijo así, mira, Romanos 9:25. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, fíjate, a lo Ami, a lo Ruama, a Jezreel, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Quiero concluir diciéndote esto. Si tú eres un hijo de Dios, no digas, por favor, nadie me ama. Porque esta historia primordialmente revela que eres un amado por Dios. Si no, no estuvieras perdonado, no estuvieras ahí cristiano. Tú eres un amado por Dios. Por eso te reto, te hago un desafío. Este es tiempo para que dejes de estar buscando el amor en otras cosas, la satisfacción en otras cosas. Vuélvete al Señor, creyente, y tú sé de sombra para otros y diles: con el amor que Dios me ha amado, yo era como esta Gomer, ahora yo puedo amar al otro. Si a ti te ha perdonado así el Señor, ¿cómo no podrás perdonar a otro? Por tanto, si tú has experimentado, creyente, el amor de Dios y por alguna razón te has desviado de sus caminos, iglesia del Señor, los primeros que debemos de pensar en esta sacudida somos nosotros. Si te has enfriado, vuélvete a Él. ¿Sabes qué? Él te amará
de pura gracia. Iglesia, Él quiere restaurarnos, quiere que a la sombra de la iglesia se acobijen muchas personas. Pero para ti, mi amigo, que es primera vez que escuchas el mensaje del Evangelio de Oseas, de esta historia, no es una fábula, es una representación que Dios quiere darte y mostrarte su amor. Dios te está llamando. Dios te llama. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe de donde quiera que estés. Si tú eres ese hijo que está perdido, si tú eres esa mujer que ha abandonado su casa, si tú eres esa persona, aún que estás ahí en el hospital, no te puedo prometer que vas a sanar o no del COVID, pero te puedo decir esto: Cristo quiere sanar tu rebelión. Ven a Cristo, que Él es nuestro Salvador. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.